Son las 8 de la mañana con 34 minutos y a partir de estos instantes ya estamos en vivo en nuestras plataformas vía streaming. Ya estamos en vivo por Facebook y estamos en vivo también a través de YouTube. Les recordamos también que pueden interactuar con nosotros a través de el WhatsApp de la radio, el más 569-9345-3426. Ya estamos conectados al WhatsApp, ahí nos pueden enviar sus comentarios, sus reacciones, sus consultas, enviarnos sus denuncias también. Ya estamos conectados a través de nuestras diversas plataformas. Rápidamente les vamos a comentar junto con Damián cómo se encuentra nuestra ciudad. Vamos al Domo 360, esta cámara que está a las afueras de Polar Comunicaciones, y en estos instantes ya, a diferencia del principio del matinal, ya podemos ver un poquito de color en los cielos de Punta Arenas, estos tonos medios como de acuarela, entre como azulados, amarillos, anaranjados. Al final, en el extremo de la toma de cámara que estamos viendo en estos instantes, de sur a norte, calle Bories, ya podemos ver que en estos momentos se encuentra gran parte de los cielos de nuestra ciudad despejados, poquitas nubes. La temperatura actual es de 3 grados, con sensación térmica de 0. Así está esta mañana en Punta Arenas. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado. Habíamos estado conversando con él hace un par de jornadas atrás, vía telefónica. Ahora nos visita acá en los estudios de Polar Comunicaciones. Nos referimos al padre Marcos Bubinich Martinich, que nos visita esta mañana en el Buenos Días Región. Muy buenos días, ¿cómo está? Gracias por venir. Buenos días, Christopher, y buenos días a todos los que están siguiendo esta transmisión, este matinal de Buenos Días Región de Radio Polar. Muy buenos días. Muchas gracias por estos minutos de su jornada para venir acá a la radio a conversar de varias cosas, varios temas, sin lugar a dudas. Aprovechar en un par de momentos más ir analizando y conociendo todo el proceso del cónclave y conociendo, muchas veces capaz la gente no está muy interiorizada de todo el proceso que hay detrás, de toda la hoja de ruta, de las fechas, de los símbolos también que hay entre medio. Pero antes de llegar a lo del cónclave, que lo estuvimos conversando también vía telefónica junto con Javier Muñoz acá, quiero aprovechar de preguntar sobre la jornada del día de ayer, el Día Mundial del Trabajador, del trabajo, y junto con eso también cómo vincula el mensaje, la reflexión, la jornada del día de ayer, que si bien es cierto, tiene un contexto histórico, hoy en día ya es un tema transversal, algo que de cierta forma ya quedó marcado en la sociedad actual. Sí, claro. El Día del Trabajo, el 1 de mayo, es una de las grandes fechas universales. Y con el 1 de mayo pasa lo mismo que ocurre con tantas cosas en nuestro mundo. Yo lo comparo con una torta que tiene muchas capas, la torta. Y que cada una de ellas tiene un sabor distinto, pero que sin embargo en su conjunto forman una torta. Me explico. Por ejemplo, una primera capa, para situarnos ante el 1 de mayo, la fiesta de los trabajadores, una primera capa es la que nos habla del sentido y el valor del trabajo en la vida de todo ser humano. La vida del ser humano se proyecta en su trabajo, sea cual sea este. Se proyecta allí, y en ese sentido el trabajo hace crecer al ser humano. Es lo que tantas veces decimos, que el trabajo dignifica, expresa la dignidad del ser humano en su capacidad de crear, de construir cosas, pero al mismo tiempo nos hace crecer esa propia dignidad. Esa es la primera capa, el sentido y la dignidad del trabajo para todos los seres humanos. Una segunda capa que tiene el 1 de mayo también es el grito de los pobres. El trabajo, si bien su sentido y su dignidad es algo tremendo para cada persona, para cada ser humano, también es fuente de muchas injusticias. Y el grito de los pobres a veces es un susurro apenas audible, otras veces suena muy fuerte, que es el grito frente a todas las situaciones que expresan injusticia, que expresan falta de respeto a la dignidad de la persona en el trabajo. Y este grito de los pobres en el trabajo, este grito frente a las injusticias que ocurren de todo tipo en el trabajo, es también el que se transforma en un movimiento.
en ese sentido, ¿no es cierto?, el 1 de mayo nos hace presentes las luchas de los trabajadores a lo largo de la historia, las luchas por los derechos que no han sido un regalo de nadie, sino que han sido conquistas de los trabajadores. Por ejemplo, piensa usted lo que fue en Chile una de las primeras leyes laborales que hubo, que fue la ley de la silla, así llamada, que significaba que, ¿no es cierto?, en cada local que atendiese público, todo eso, tenía que haber una silla para que los trabajadores o las trabajadoras se sentaran y pudieran descansar un rato. O la jornada de las 8 horas, etcétera. Tantas conquistas de los trabajadores son frutos de una lucha organizada. Esa es otra capa de esta torta. Y ahí viene otra capa, lo que es el movimiento sindical, que es el que expresa estas luchas de los pobres, estas luchas de los trabajadores por sus derechos, por su dignidad, y que, bueno, el movimiento de los trabajadores a nivel mundial, pero hablando de Chile, ¿no es cierto?, tiene una larga historia. Hacemos memoria en este día, el 1 de mayo, de todas las situaciones a veces dramáticas, masacres, etcétera, que han ocurrido en el ámbito del trabajo, y hacemos memoria de los líderes sindicales del país, también en esta historia. Nunca podemos olvidar, ¿no es cierto?, a Clotario Blest, que fue, bueno, el fundador de la CUT, pero también con toda su vida un testimonio de lo que significa la dignidad de los trabajadores, la lucha por los derechos de los trabajadores. O Tucapel Jiménez también, que es líder sindical que fue asesinado durante la dictadura. Es decir, hay muchas capas, ¿ya?, que en conjunto forman esta torta de lo que es 1 de mayo, Día del Trabajo, fiesta de los trabajadores. Y hay una cubierta de todo esto, una crema, podríamos decir, que recubre toda la torta, que es también el sentido espiritual del trabajo. La Iglesia Católica celebra en el 1 de mayo la fiesta de San José Obrero. San José Obrero, ¿no es cierto?, que nos hace presente de que la cuna de la fe cristiana está en un taller de carpintero, podemos decir, de una familia, en ese tiempo, una sencilla familia trabajadora, con todo lo que eran las cosas en ese tiempo. O sea, en este sentido, la Iglesia nunca se olvida de su cuna, y su cuna está en lo que hoy llamaríamos, en ese tiempo no existía la expresión, hoy llamaríamos el mundo obrero. Por eso, el 1 de mayo, la Iglesia celebra la fiesta de San José Obrero, y es un momento para agradecer el don de Dios que significa el trabajo, pero también para pedir para que el trabajo lo hagamos bien. Todos sabemos lo importante que es el trabajo bien hecho, y todos sabemos el empobrecimiento humano, espiritual y social que significa el trabajo mal hecho. Que lo hagamos bien, que el Señor nos dé su ayuda para trabajar, para ser todos, cada uno en su ámbito, ser buenos trabajadores. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, también para pedir la ayuda del Señor, especialmente por las familias de quienes no tienen trabajo. El otro día escuchaba una noticia, ¿no es cierto?, de, bueno, cómo ha subido un poco en medio nuestro el índice de la cesantía. Bueno, detrás de eso hay mucho sufrimiento. Hay mucho problema, hay muchas necesidades familiares. Entonces, por eso, el Día del Trabajo, el 1 de mayo, Christopher, lo vivimos en todas estas dimensiones, ¿ya? Y todas estas dimensiones juntas son las que forman el sentido de la fiesta de los trabajadores. Que me llama la atención y me gustaría aprovechar de preguntarle como su opinión o el mensaje a las nuevas generaciones, a mi generación que vive con este tema de la inmediatez, de los procesos rápidos, de querer resultados de forma inmediata, este tema de la ansiedad, y poniéndolo como en contraste con
como capaz como con la falta de valoración o con la importancia de todo lo logrado a través del trabajo en épocas anteriores, sobre todo también considerando la región de Magallanes y su tradición con ciertos aspectos muy que marcaron el desarrollo de la región, como la ganadería, entre otros aspectos. ¿Qué mensaje le gustaría capaz entregarle a las nuevas generaciones sobre la importancia del trabajo y sobre también entender los esfuerzos de generaciones anteriores para las condiciones que tenemos hoy día? Sí, a mí me parece bien importante lo que tú planteas, ¿ah? Porque por eso que es importante tener perspectiva histórica, ¿m? Frente a la inmediatez y la ansiedad de la inmediatez, ¿no es cierto? Que sin duda tiene aspectos muy buenos, esto de que todo sea rápido y al momento, el conseguir logros en forma rápida, digamos, pero también tiene sus problemas. ¿M? Y que los problemas es que los logros, ya sea en el plano individual, como los logros de los trabajadores, ¿no es cierto?, en la conquista de sus derechos y en el respeto a su dignidad, siempre son en el tiempo. ¿Mm? Y eso significa, bueno, saber también ponerse metas que sean posibles, alcanzables, y saber hacer el recorrido en el tiempo. Yo creo que, como tú lo decías, el problema hoy día de muchos jóvenes, ¿no es cierto?, es que quieren todo rápido ya. ¿Mm? Y está bien que lo quieran, pero el asunto es que el obtener determinados logros, ya sean logros personales, laborales y todo eso, bueno, eso requiere tiempo, requiere procesos, ¿eh? Entonces, en eso nos ayuda la perspectiva histórica, ¿eh? El poder mirar en el tiempo cómo se consiguen las cosas. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Estamos conversando junto con el padre Marcos Bobinich Martinich en el Buenos Días Región. Estuvimos conversando en estos instantes sobre la valoración histórica, también reflexiva y espiritual. Varios aspectos que involucran el Día del Trabajador que se conmemoró, se celebró el día de ayer, 1 de mayo, y junto con eso también la fiesta de San José el Carpintero. Quiero aprovechar también en estos minutos que nos quedan, aprovechar de hablar de lo que habíamos estado comentando la semana pasada, hace un par de jornadas, cuando estuvo Javier Muñoz Vidal acá también en el matinal, el fallecimiento del Papa Francisco, y junto con eso toda la hoja de ruta que sigue con el cónclave, lo que tiene que ver con los cardenales, este proceso, por así decirlo, de votación que hay días, hay fechas que son muy importantes. Pero antes de entrar como a lo específico del cónclave, me gustaría abordar la figura del Papa Francisco para la Iglesia Católica en los últimos años y como esta especie de que fue como, y se comenta mucho, lo he podido ver en varios programas, como que fue acortando las distancias, este tema de la cercanía, este tema de ser el primer Papa latinoamericano, jesuita también. Hay varias cosas que rodean lo que fue el legado del Papa Francisco. Sí, sin duda, es algo que impresiona y que emociona. ¿M? Lo que significa la resonancia universal que ha tenido la vida, el trabajo y también ahora la partida del Papa Francisco, una resonancia universal, mucho, pero mucho más allá, podemos decir, de los límites de la Iglesia Católica. Sin duda el Papa Francisco, en esta época tan carente de liderazgos creíbles, él ha sido un signo de qué es lo que es un liderazgo creíble. ¿Mm? Y un liderazgo creíble para él poder ser testigo de lo que era lo único importante en su vida: vivir a Jesucristo y anunciar a Jesucristo, anunciar y mostrar que Dios es una misericordia infinita con todo. Entonces, impresiona mucho ver todo eso y ver a través de qué medios el Papa hizo esto. Fíjese, el Papa, los medios a través de los cuales él testimonió lo que era importante en su vida, fue una vida sencilla, una sonrisa y una palabra clara y directa. Eso podemos decir que son medios pobres, porque están al alcance de todos. Y sin duda, su vida y la resonancia que ha tenido ahora su partida a la casa del Padre Dios, ¿no es cierto?, nos muestra que estos tres medios cambian significativamente las cosas.
Él lo mostró en su vida, pero por ejemplo, a ver, piense usted en el ámbito de la política. Qué distinto sería todo con una vida sencilla, una sonrisa y una palabra clara y directa. Piense usted en la vida familiar. ¿Cuántas cosas no cambiarían en nuestra propia familia, en su familia, con una vida sencilla, una sonrisa y una palabra clara y directa? Y así en los negocios, etcétera, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, el Papa Francisco también ha dejado un testimonio universal en esto, de que lo que produce realmente eficacia en la acción humana son estas tres cositas, muy sencillas, al alcance de todos. Habían cosas que a mí en lo personal me llamaban bastante la atención y que producían este aspecto de cercanía o que estaba generando como cierta especie como de quiebre en lo comunicacional, porque uno está acostumbrado a ver como cierto protocolo, que hay cierto orden, por así decirlo, en la ceremonia, en todo el tema de las conductas, por así decirlo, pero tengo muchos recuerdos de imágenes de cuando se juntó con actores, con gente de la música, con gente que le llevaba muchas veces poleras de fútbol, camisetas de fútbol, porque él era de San Lorenzo, en Argentina. Entonces, había un tema también como de esa cercanía con la gente a través de estas cosas que disfrutaba la gente, el fútbol. De hecho, hay un video igual que recuerdo que hasta una pizza le entregaban una vez en un recorrido con el Papa Móvil, estas cositas como que se salía de protocolo, pero que generaban esta conexión, este tacto, esta cercanía con las personas. Sí. Mira, esto nos hace presente una cosa. En la vida los protocolos son necesarios. Los protocolos de acción que debe tener cada organización, cada actividad humana. Si pasa esto, se hace esto, esto. Pero en los protocolos de las relaciones humanas, lo que ha mostrado el Papa Francisco es que son bastante inútiles. ¿Ya? Son bastante inútiles y al final lo que hacen es terminar creando distancias entre las personas. Por ejemplo, él no aceptó, ¿no es cierto?, que le pusieran o que lo llamaran con títulos que a veces la gente le pone pensando que son títulos entre comillas de respeto, el sumo pontífice, el santo padre. No, él simplemente Francisco. Y no sé, pues sus documentos, sus cartas lo firmaba Francisco. Y ahora él pidió que en su tumba, donde ya está en la Basílica Santa María Mayor en Roma, lo único que dice la lápida es simplemente Francisco. Bueno, y de esa misma manera entonces él trataba a toda la gente de tú, lo trataba por su nombre, ¿no es cierto? Entonces, a ver, recogiendo esto, es que sí, los protocolos en las organizaciones, en las actividades laborales, de cualquier tipo, son necesarios. O sea, a ver, si pasa esto, se hace esto, esto y esto. Pero en las relaciones humanas, el Papa Francisco mostró que son harto inútiles. Y que lo único que hacen es crear distancia y establecer estereotipos en las relaciones. Él, como tú lo decías, tantas situaciones como que rompía los protocolos, ¿no es cierto? ¿Qué generó con eso? Cercanía, empatía, amistad, eso. Me llama también la atención de esta decisión que él hizo saber en vida de no ser enterrado en la Basílica de San Pedro, que es como entiendo de la tradición de la mayoría de los pontífices, sino que él pidió estar en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma por su profunda devoción a la Virgen María. Sí. Sí. Ahora, eso es, o sea, no es que los papas tengan que ser enterrados en la Basílica de San Pedro en Roma, no. Por eso él dice, no, a mí entiérrenme allá, en la Basílica de Santa María Mayor, porque, fíjate, es el lugar cuando él salía de viaje, a cualquier viaje, antes de salir iba, a veces en el camino al aeropuerto, iba a la Santa María Mayor, que es la iglesia dedicada a la Virgen María más antigua que hay en Roma, es del año 300 y tanto, por ahí, siglo IV. Él iba a rezar, a poner en manos de la Virgen ese viaje que iba a realizar. Y al volver de su viaje, siempre antes de llegar al Vaticano, pasaba a Santa María Mayor. O sea, para él era el sentido de vivir todo, ¿no es cierto?, en las manos del Señor
y en la compañía de su madre. Y ahora comienza todo este proceso, o sea, ha estado desarrollando este proceso en las últimas horas, también lo he estado siguiendo los diversos medios de comunicación, lo que tiene que ver con el cónclave, con la elección del nuevo papa, del nuevo sumo pontífice. Hay gente que entiende, por así decirlo, todos los procesos, la cantidad de cardenales, cómo es que se da el proceso de la votación, esto tan característico de la señal del humo que se va anunciando si es que se eligió o no a un nuevo sumo pontífice. Sí. A ver, el Papa, o los papas, ellos son el obispo de la ciudad de Roma. Y por eso son los sucesores del apóstol Pedro. La sede de Pedro, y donde Pedro fue, donde murió, donde fue martirizado, es la sede de Roma. Entonces, lo que se elige es a un sucesor de Pedro como obispo de Roma. Y como en la iglesia primitiva, el que hacía de cabeza de toda la comunidad era el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Aquel que es sucesor de Pedro como obispo de Roma pasa a ser también la cabeza universal de la iglesia. Entonces ahora se van a juntar los cardenales, comienza el miércoles 7 el cónclave, para elegir al obispo de Roma, al sucesor del apóstol Pedro, y por eso cabeza universal de la iglesia. Entonces, bueno, son 133 cardenales los que van a participar de todo el mundo, de todos los países del mundo, o de casi todos los países, pero de todos los continentes, digamos, ¿ya? Quienes tienen la misión de, fíjate, elegir al que el Señor ya ha elegido, ¿ya? Ellos tienen la misión de, porque ciertamente el Señor ya, nuestro Señor ya eligió quién de esos que va a estar ahí, o incluso puede ser alguien que no esté ahí, alguien que no es cardenal, también puede ser elegido como obispo de Roma, sucesor del apóstol Pedro, y por eso cabeza universal de la iglesia. Esto comienza el miércoles 7, y para esto sí hay protocolos establecidos, o sea, qué es, cómo se hace y todo eso. Y quiere ser una reunión en la que los cardenales se sientan libres de toda influencia externa. Por eso, en la antigüedad, la Edad Media y antes, se les encerraba con llave. Y eso quiere decir la palabra cónclave, en latín, cum clavis, o sea, con llave. Para que, libres de toda presión externa, de todos, ellos puedan ver, ¿no es cierto?, quién es el que tiene que ser sucesor de Pedro, obispo de Roma, cabeza de la Iglesia Universal. Ahora, claro, en todo esto hay un montón así de mitos y de cosas. Por ejemplo, yo ayer, aprovechando el día 1 de mayo, ayer vi la película Cónclave, no la había visto. Y ¡uy, qué película más mala! ¡Qué película más mala! Porque es una caricatura de lo que es y no solo una caricatura, una mala caricatura de lo que es esta reunión, que es una reunión espiritual. Es una reunión espiritual para buscar a un líder espiritual. La película Cónclave, si usted le quita toda la escenografía y ropajes y lenguajes vaticanos, perfectamente podría ser la trama de la elección del secretario general de las Naciones Unidas, digamos. Le dieron como capaz un enfoque como muy político, capaz, ¿no? Sí, todo ese enfoque. Nada que ver. Miren, lo central del cónclave está en el Evangelio. Al final del Evangelio de San Juan, cuando el Señor Jesús resucitado tiene una conversación con Pedro en presencia de otros de los discípulos, en que el Señor Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas más que esto? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, entonces apacienta mis ovejas. Y el Señor Jesús le vuelve a preguntar a Pedro: Pedro, ¿me amas?
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, entonces cuida de mis corderos. Y por tercera vez el Señor Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y ahí Pedro, dice el Evangelio, entristecido de que se lo preguntara con insistencia, le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Bueno, entonces, apacienta mi rebaño. Eso es lo decisivo para la elección de un papa. La pregunta del Señor Jesús, ¿me amas? No le preguntó a Pedro si él tenía capacidad de conducción y de liderazgo, no le preguntó si se sentía capaz, no le preguntó si era muy inteligente, no, ¿me amas? Eso es lo decisivo para que alguien pueda ser cabeza de la Iglesia Universal. Por eso digo que el cónclave, por sobre todo y en primer lugar, es una reunión espiritual, en que estos hermanos nuestros, los cardenales, serán los encargados de ver ahí quién es, ¿no es cierto?, esta persona que sin duda el Señor ya eligió para ser sucesor de Pedro y cabeza universal de la Iglesia. Proceso que comienza a partir del 7 de mayo y que estaremos sin lugar a dudas como medio estando atentos a los avances que hayan, a los anuncios, porque sin lugar a dudas hay una expectación para la comunidad católica a nivel internacional sobre esta nueva decisión. Como usted bien dice, el sucesor terrenal, por así decirlo de alguna forma, de Pedro y la conexión con nuestro Señor. Así es. La elección del Papa, sin duda, que para la Iglesia Católica es fundamental, pero no solo para la Iglesia Católica, para todas las iglesias cristianas y también para el mundo entero, porque como lo hemos visto por la vida y el testimonio de todos los últimos papas, el Papa tiene un cierto liderazgo a nivel mundial. Es punto de encuentro, punto de diálogo en situaciones de conflictos en el mundo. Entonces, la expectación, sin duda, para nosotros los católicos, los cristianos, es la esperanza de tener al sucesor de Pedro. Pero también hay una expectación mundial, digamos, por el liderazgo espiritual mundial que tiene el Papa. Entonces, claro, normalmente todos los últimos cónclaves de este siglo duran de 2 a 3 días. Porque allí, claro, como cualquier grupo humano, los cardenales tienen que conversar, tienen que conocerse. Imagínense ustedes, aquí hay gente que no se conocen. Por ejemplo, un cardenal que es el obispo de Mongolia, otro que viene de las islas Fiji, otros que vienen de, el cardenal Chomalí de Chile, tienen que conversar, tienen que conocerse, y ahí van buscando los acuerdos necesarios. Normalmente los cónclaves han demorado de 2 a 3 días. Eso. Muchas gracias por venir, padre, al Buenos Días Región. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. También para ti y también para todos ustedes que están siguiendo esta transmisión de Polar Comunicaciones. 9:03, manténgase en nuestra sintonía, ya volvemos.